noches a todos. Buenas noches. Comenzamos entonces esta reunión. Graciela, ¿querés comenzar? Sí, cómo no. Bueno, le vamos a dar la palabra a Jorge Robeta, que nos dé la bienvenida. Jorge. Buenas noches. Para dar comienzo a esta reunión, le voy a pedir al macero que dé el toque de campana. Bueno, muy bien. A continuación, saludaremos a las banderas con un fuerte aplauso, agradeciendo que lo hagamos de pie como corresponde. Así que, bueno, vamos a salir momentáneamente de las pantallas, pero... En nuestro compromiso con la diversidad y la equidad y la inclusión, decimos los rotarios que creemos que todas las personas poseen cualidades visibles e invisibles que las hacen intrínsecamente únicas. Y nos comprometemos a esforzarnos por crear una cultura inclusiva, donde cada persona sepa que es valorada y tiene derecho a un sentido de pertenencia. En esta reunión interclubes que venimos ideando desde allá por febrero de 2022, hoy nos encuentra reunidos en torno a esta mesa de emociones, pensada para evocar nuestra tradición de las reuniones semanales, en cenas y almuerzos, convocando a amigos en el servicio. La magia del cambio, nuestra capacidad de ser flexibles y perseverantes, y esta nueva ingeniería constante de adaptación a los tiempos, nos tienen aquí para desplegar emociones a la carta y ser co-creadores de nuestro menú de emociones. Invitamos a nuestro querido amigo y mejor rotario desde la bella ribera oriental del río Uruguay, Jorge Robeta, presidente del Rotary Club de Paysandú, a dar inicio a esta reunión interclubes, Emociones a la carta. Querido Jorge, te escuchamos. Gracias María Emma. Bueno, vamos a aprovechar las facilidades que nos dan las tecnologías de las comunicaciones para que yo, desde mi querida ciudad de Paysandú, Uruguay, pueda darles a todos la más cordial bienvenida a rotarias, rotarios y rotaractianos que participaremos en esta reunión interclubes, denominada Emociones a la Carta. ¿Cuántas emociones tendremos hoy? Es nuestro deseo que podamos compartir compañerismo, saberes y aprendizajes que nos permitan desempeñarnos como mejores personas y a su vez potenciar nuestra capacidad para desarrollar las tareas de servir mejor a nuestras comunidades. Quiero agradecer a todos los amigos y amigas rotarias que participaron en la organización de esta reunión. Sin ellos hubiera sido imposible disfrutar hoy de la reunión, y también vaya nuestro agradecimiento a todos los que están participando. Con esto doy por abierta la reunión de hoy. Muchas gracias. Invitamos al gobernador del distrito nominado Eduardo Orso, socio de Rotary Club de Capitán Bermúdez, ideólogo de esta novedosa propuesta de hablar sobre las emociones, a presentarnos
Emociones a la carta. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un privilegio, digamos, que me permitan, digamos, dar inicio. De todas maneras, aclaro que mi único rol, digamos, fue poner, digamos, el tema, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, un poco dijimos, hay que retomar algunas reuniones interclubes, y creo que un tema interesante podría ser el tema de las emociones, que seguramente nos convoca de manera especial a todos. Si tuviéramos que analizar la historia del mundo y la historia de los 117 años de Rotary, quizás deberíamos vincularlos a un concepto que tiene que ver con el progreso. Una cultura progresa cuando la calidad de sus problemas se va transformando, y de eso ha dado muestras cabales Rotary, donde ha acompañado el progreso. No sé si yo podría decir que hemos creado el progreso desde Rotary, sí los ha acompañado y ha puesto al día a mucha gente, digamos, que rezagada con ese progreso, necesitó de una ayuda, de una mano solidaria, de un brazo solidario extendido para ponerse a tono, digamos, con ese progreso que, en definitiva, implicaba quizás a veces analizar problemas inéditos que, una vez resueltos, darían respuesta o darían inicio a esas nuevas soluciones a nuevos problemas que había que volver a resolver. Yo diría que una institución interesante es la que está en capacidad de renovar su repertorio problemático, y a partir de esa renovación se plantea nuevamente desafíos de progreso. Creo que estamos nuevamente en un momento de la historia, después de esta pandemia, digamos, esperemos ya se vaya alejando gradualmente, que nos ha llevado a tratar de progresar en muchos temas para resolver algunos problemas. Ese progreso y esas soluciones seguramente, como fue por ejemplo la vacuna del COVID y de alguna manera la reducción de este flagelo de la pandemia, dio lugar a otros problemas que tuvieron que ver, digamos, con la falta de presencialidad, que dieron vuelta, digamos, a partir de la virtualidad que todos aprendimos a compartir y que apareció como una solución, y como consecuencia de lo cual aparecieron nuevos problemas, ¿sí? Quizás el tratamiento de los vínculos, el tratamiento de las emociones, sea parte de esa nueva problemática que hoy entre todos estamos necesitando volver a construir, a reeditar, a pensarlo desde otra perspectiva. Creo que este es un poco el desafío. Cuando hablamos un poco de la visión de Rotary, que nos indica claramente que juntos construimos un mundo donde las personas necesitan efectuar un cambio perdurable, y empieza diciendo para nosotros mismos, creo que este es el momento, hoy tenemos que empezar a reconstruir esa noción de progreso, esa noción de evolución que nos propone Rotary, en la que nos estamos obligados a acompañar a partir de hacerlo para nosotros mismos, y eso seguramente nos permitirá seguir volcándolo de otra manera en nuestras comunidades y en el mundo. Este desafío que primero nos toca tratar o intentar de avanzar en nosotros, seguramente las emociones son una temática, digamos, que siempre desde la individualidad está presente. Hoy la tenemos que pensar, digamos, desde la virtualidad y desde el elemento social, digamos, y asociativo que ha tenido, porque de algún modo nos ha invadido esta necesidad, digamos, de establecer vínculos de otro modo y de reeditarnos en esta manera de pensar los vínculos. Por lo tanto, es sumamente, quizás trascendente para el futuro de nuestros clubes, de nuestros roles como rotarios, poder pensar esas emociones desde otra perspectiva. Quizás no debemos hacerlo, obviamente, ni desde el pesimismo, porque ser pesimista sería claudicar en algún sentido ético. Tampoco debemos hacerlo desde un optimismo en donde todo se puede, y quizás el desafío sea hacerlo a través de una síntesis que podría estar representada por el hombre esperanzador y dedicado a resolver los problemas contemporáneos. Yo creo que ese es un poco el desafío
que nos toca un poquito a todos tratar de discernir y de evaluar y de ayudarnos unos con otros para poder llevar adelante este tema. Con la dificultad que todo esto representa para todos nosotros, obviamente teníamos que convocar a una persona, digamos, que fuera conocedora y especialista en el tema y que nos ayudara a empezar a transitar este nuevo camino de progreso a partir del discernimiento de las emociones, de estas cosas nuevas que nos pasan en este contexto diferente. Y por lo tanto, nadie mejor que Shirley Tullian para que nos comente y nos hable y nos ilumine sobre este tema. Shirley es psicóloga, recibida en la Universidad Nacional de Rosario, es socia de Rotary Club de Tostado, presidenta electa de su club para el próximo año, 2022-2023, es clínica psicoanalítica, es jefe de división del equipo interdisciplinario de la 4ª circunscripción del Chaco, tiene una diplomatura en sexualidad y género de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, y tiene un posgrado en psicooncología de la Asociación Médica Argentina. Shirley seguramente nos introducirá el tema propuesto de emociones a la carta, quizás imaginándonos o contándonos qué sujeto debemos ser, qué lugar tiene lo emocional en todo esto, si hay emociones permitidas, si hay emociones prohibidas en todo esto, qué vivencias nos movilizan profundamente desde lo emocional, y después vamos a terminar en una actividad grupal que nos va a permitir compartir y sobre todo expresarnos y explayarnos en los diferentes grupos para después hacer una serie de conclusiones que ojalá resulten enriquecedoras para todos nosotros y nos permitan agregar una cuotita, un grado de progreso en el análisis de esta temática que después podamos volcar en nuestros clubes, que podamos volcar en nuestras comunidades. Así que, bienvenida Shirley, gracias por aceptar este desafío y el comienzo de un camino nuevo, digamos, para muchos de nosotros en el análisis serio y ordenado de esta problemática, y así lo queremos tomar. Así que, bienvenida nuestra disertante. ¿Hablo yo? Adelante, Shirley. Adelante. Bueno. ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer para mí, para nosotros, para nuestro club, estar, y bueno, y nos encantó la propuesta, nos gustó mucho la temática, un poco esto que decía Eduardo, dentro de esta situación de pandemia, por ahí lo que primó fue la salud física y ahora estamos tratando de ver un poco qué es lo que ha pasado con las emociones y con los sentimientos a raíz de esta situación. Y cuando pensábamos un poco de cómo podíamos abordar esto de las emociones desde un lugar común, desde un lugar nuestro propio y de nuestros clubes, empezábamos con una pregunta, precisamente con esta de ¿qué sujeto debemos ser? Y empezamos con preguntas porque son las preguntas las que nos llevan a una búsqueda, y sin búsquedas no hay encuentro, y sin encuentro lo que suele haber son esos vacíos como interminables. Así que la idea es empezar a preguntarnos. Y acá en este Emociones a la Carta vamos a usar palabras como emociones, anímico, afectivo, emocional, que son todo esto que nos remite a lo que somos como sujetos. Es lo que estamos hechos los seres humanos. Y en esto de qué sujeto debemos ser, se nos ocurría pensar en qué es lo que nos constituye como sujetos, como personas. Y hay dos cuestiones que podemos nombrar. Somos constituidos como sujetos desde lo familiar y desde lo sociocultural también. Y en estas dos vertientes, mucho de esto que nos atraviesa es consciente. Es decir, nos identificamos a alguna forma familiar, nos parecemos a los padres, nos parecemos al entorno, y es una identificación que hasta nos gusta, que es consciente. Lo mismo pasa con lo social. Mucho de lo social nos gusta, acordamos con eso en los valores, en algunos ritos sociales. O sea que mucho de esto es consciente.
pero lo más significativo, todo esto de lo que estamos hechos como sujetos, es inconsciente. Desde las dos áreas, desde lo familiar, no somos muy conscientes de qué es lo importante que nos atraviesa, y desde lo cultural tampoco. Para empezar, medio por el principio, la familia es la primera organización que imprime las primeras emociones y las primeras sensaciones y los primeros sentimientos. Es el primer lugar desde donde empiezan a imprimirse los sentimientos. Y el segundo lugar son las experiencias vividas, es decir, primero lo familiar, después las experiencias que cada uno va teniendo como sujeto. En estas primeras experiencias familiares, donde se van constituyendo las emociones y los sentimientos, es muy importante ver la calidad de esas emociones y sentimientos. Es decir, se supone que cuando uno se crece en una familia amorosa, con las necesidades básicas cubiertas, donde el trato es bueno, todo este registro interno de emociones y sentimientos es positivo. Pero la realidad es que no todas las familias no hay familias perfectas, muchas tienen crisis, muchas tienen conflictos, y muchas historias son traumáticas, es decir, hay dentro de lo familiar vivencias muy complicadas, como pueden ser el abuso, la violencia. Esto también deja emociones y sentimientos muy complejos, que son precisamente emociones que uno tiene que elaborar con el paso del tiempo. Desde lo cultural, somos conscientes de algunos mandatos culturales, pero de muchos otros no. Es decir, que desde lo cultural también estamos atravesados por cosas, por mandatos, por exigencias que no llegamos a percibir, pero que de alguna manera también nos influyen en la forma en que vemos el mundo y en la forma en que nos relacionamos con otros. Así que bueno, también uno empieza a pensar en esto de qué sujeto debemos ser, cuál es el imperativo cultural, es decir, cuál es el sujeto que hoy, en esta época, se acepta como el sujeto normal o el sujeto estable, y el sujeto que se nos exige ser desde lo sociocultural hoy es el sujeto exitoso, el sujeto proactivo, el sujeto activo, el sujeto de la razón. Entonces esto de las emociones muchas veces queda visualizado, pero no como algo determinante. Y en realidad lo determinante para el hombre, para nosotros como personas, es el registro emocional. Entonces, por ahí, esto de vernos como sujetos emocionales, sí, está, pero no hay mucho lugar para las emociones. Es decir, todo lo que nos afecte tiene que ser tramitado, tiene que ser elaborado de manera rápida, como exigencia cultural. No nos podemos demorar mucho en elaborar alguna vivencia triste o alguna vivencia traumática. Entonces, el sujeto que hoy se nos exige es un sujeto que también elabore lo emocional de manera rápida. Hay muchas terapias que son bastante rápidas también. Y cuando pensábamos en este lugar que tiene lo emocional, que es un lugar a lo mejor acotado, o que tiene que ser rápida la resolución de emociones, pensábamos en emociones a la carta, en esto de que este es un momento en el que nosotros vamos a pensar lo emocional, y a lo mejor le vamos a dar espacio a todas esas sensaciones, sentimientos, a todo esto que constituye el bagaje afectivo, el bagaje interno. Por eso esto de emociones a la carta. También en esto de las emociones permitidas, si seguimos hablando de cuál es el ideal de sujeto, cuál es el sujeto aceptado como normal o como esperado en esta época, pensamos que hay un par de emociones que se viven o que se aceptan como normales. Una de ellas es la ansiedad, digamos, como que todos somos ansiosos. No está mal visto esto de la ansiedad, porque de alguna manera ser ansioso se asocia a un hacer.
a una persona que hace, que va, que viene, que resuelve. Entonces, está como, no está mal ser ansioso. El tema es, bueno, cuando la ansiedad empieza a ser un síntoma, cuando se extralimita, cuando aparece el ataque de pánico, el insomnio, las somatizaciones, no sé, gastroenteritis, todas estas cosas que dan cuenta que la ansiedad alcanzó un umbral de intensidad muy, muy, muy alto. Ahí es donde se empieza a ver que la ansiedad en realidad es una emoción, es una sensación, es nociva, pero en realidad está como aceptada como una emoción adecuada, la ansiedad. Y otra es la adrenalina. Digo, todo esto de que algo te dé adrenalina, de que las cosas nos dan adrenalina, también están asociadas a un ideal de sujeto activo. También. También acá empiezan a haber algunas cuestiones de adicción a la adrenalina, como los deportes extremos, que bueno, también habrá que pensar si es tan normal la adrenalina como emoción. Voy muy rápido, yo hablo, no sé si alguien, yo sigo hablando y voy como siguiendo un poco un poco esto que dijo Eduardo y cómo pensamos el programa. Y en cuanto a las emociones prohibidas nos referimos a que no es que no se puedan tener, sino que en este ideal de sujeto proactivo y de sujeto rápido y de sujeto exitoso y resolutivo, hay emociones que a lo mejor están mal vistas, como que bueno, no habría que tenerlas por tanto tiempo. Y por nombrar algunas, el miedo, por ejemplo, es como si el miedo no estuviera permitido, como si uno no puede tener miedo. Como que bueno, hay que afrontar un nuevo proyecto, un nuevo desafío, pero que sin miedo. Y el miedo es una emoción normal, y mucho más frente a lo nuevo. Pero es como que el miedo tiene poca prensa, no está bien visto. La angustia también, que algo nos angustie de alguna manera, se piensa como que, bueno, la persona es débil, no te puedes angustiar. Entonces, estas emociones son un poco no permitidas o prohibidas dentro del ideal de sujeto exitoso que a lo mejor hoy debemos ser. También Eduardo decía esto del COVID y de todas estas vivencias que a uno lo movilizan y que son vivencias que lo que mueven fundamentalmente son las emociones. Y yo por ahí destaqué un par de experiencias, de vivencias que todos tenemos y que son realmente movilizantes a nivel emocional. Y las que más o menos marqué son las enfermedades, los fallecimientos, las separaciones, las mudanzas y el aspecto económico. Esas vivencias, esas situaciones son muy movilizantes a nivel emocional, porque son situaciones que nos enfrentan a vivencias que no habíamos atravesado. Entonces nos toca rearmarnos frente a eso y también se moviliza el sistema cognitivo, racional, porque todas estas vivencias que mueven lo emocional tienen otras lógicas. A lo mejor no tanto la lógica concreta, matemática, racional, tienen otras lógicas. Entonces, desde lo cognitivo, desde lo intelectual, también tenemos que tener un reenfoque cuando nos pasan este tipo de situaciones que nos mueven y que son realmente situaciones muy emocionales. Todas las enfermedades, bueno, sobre todo las graves. Y cuando pensábamos en enfermedades, no podíamos no pensar en el COVID como una situación de crisis, de quiebre mundial, y cómo esto nos afectó y cómo nos tuvimos que rearmar y cómo tuvimos que tener enfoques nuevos. Creo que eso también lo estuvimos pensando. Un poco ahí en la actividad grupal vamos a ver qué sale con respecto a esto. Bueno, no sé, a ver, en cuanto al sujeto que queremos ser, me parece que
que si hablábamos del que debemos ser, cuando pensábamos en este encuentro, cuando yo pensaba en esto de emociones, pensaba en esto, ¿de qué sujeto queremos ser? ¿Y cuáles son las emociones que uno tiene que elaborar, que uno tiene que resolver, y cuáles son aquellas que le gustaría, que quisiera y que trabaja para que se queden adentro de uno y para que uno pueda como vivir desde estas emociones y sentimientos, a lo mejor mucho más afectivos, más positivos. Entonces, pensaba en esto, de que más que el sujeto que debemos ser, a lo mejor habría que pensar qué sujeto queremos ser. Que esto es constante en la vida, siempre estamos reajustando esto de qué queremos ser, no es lo mismo lo que uno quiere ser a los 20, que lo que quiere ser a los 30, que lo que quiere ser a los 40, a los 50, digo, son ajustes que tienen que ver con las distintas etapas de la vida, y las distintas necesidades también, que no necesitamos lo mismo a los 20 que a los 40. Entonces, más o menos esto, poder pensar en qué tipo de sujeto queremos ser, a lo mejor más que el que debemos. No sé cómo seguimos, yo puedo seguir o podemos hacer la actividad grupal, no sé cómo... Estamos todos tan compenetrados de lo que vas diciendo que... ¿Se entiende? Porque yo a veces tengo la sensación de que hablo tan rápido que por ahí como que si se entiende, bueno, no sé si nosotros ahora vamos a trabajar en los grupos, en las salas, y por allí estaría bueno que vos nos des algunos tips para cómo utilizarlos de disparador para que después nosotros podamos interactuar. Yo cuando pensaba en esto de las vivencias, de las experiencias que hablaba de que nos pasan a todos alguna vez y de que realmente nos movilizan mucho emocionalmente, pensaba en alguna frase disparadora, que cada vivencia, la pandemia, los fallecimientos, las separaciones, el aspecto económico, pensaba en alguna frase que dispare algo de esto y a ver qué es lo que podemos pensar con respecto a eso. Yo con respecto a la pandemia tengo una frase, no sé si la digo como para a ver qué podemos trabajar con respecto a eso. Vale. Yo lo que pensé es la pandemia nos cambió. De ahí veremos, a ver qué puede surgir. Con respecto a las enfermedades, yo puse una frase que a lo mejor es muy fuerte, pero que me parece que por ahí sucede. Y la frase es: perdió la batalla contra el cáncer. A ver qué pasa con esto. Con respecto a las separaciones, yo puse: no me vuelvo a enamorar. A ver qué sucede. Con respecto a los fallecimientos, a mí se me ocurrió esto de la muerte debe superarse. Digo, como frase, a ver, las mudanzas, que es otra situación que marcamos como movilizante, puse casa nueva, vida nueva. A ver. Y con respecto a lo económico, también puse una frase como medio común, que uno la escucha todo el tiempo. Lo importante es que el trabajo dé plata. Lo demás es cuento. A ver qué sale con respecto a eso. Vamos a ver. Gracias, Shirley. Entonces, ¿quieren que siga hablando de alguna otra? Porque sigo hablando. Más o menos me organicé así como para que no sea tan amplio, porque si no, bueno. Si te parece bien, vamos a las salas por grupo y vos también vas itinerando para compartir con todos las vivencias.
Nosotros tenemos a los maceros web, que son Milton y Diego del Rotary Club de Firmat, que ellos van a estar haciendo la distribución en las salas, con todos estos ingredientes que Shirley nos deja, que generosamente nos aporta. Vamos al encuentro de los moderadores para armar este menú de emociones, como dijimos. Y entonces los moderadores también van haciendo que Shirley vaya pasando por las distintas salas. Tenemos a las moderadoras, que son Fabiana Galante, de Social Rotary Club de Firmat, Silvia Galea, del Social Rotary Club Paraná Plaza, Graciela Jordán, presidente del Rotary Club de Venado Tuerto Cincuentenario, y Graciela Schulz, presidente del Rotary Club de Firmat. Entonces dejamos a Milton y a Diego para que nos organicen, todos sepamos que vamos a recibir la invitación de ingresar a una sala, y allí tenemos que aceptar para poder ir a esa sala. Y nos van a recibir las moderadoras. Vamos a ver quién nos toca. Y a los 20 minutos vamos a volver a este espacio grupal. Sí, los grupos están todos armados. Cuando ustedes me digan, largamos. Ya mismo, ya mismo. Bueno, ya nos estamos encontrando. Qué orientado. Bienvenidos. Llegamos. Decía que fue poco el tiempo, ¿no? Porque uno empieza a charlar y cuando entramos en confianza, uno se empieza a soltar más. Si quisiera decir, Griselda, Selkovi justo me dijo algo cuando estaba y salí del grupo y no pude escucharte. Nos faltó tiempo, no sé si, nos faltó tiempo. Sí. Lo que te dije es que no te olvides la parte positiva que yo mencioné. Sí. Gracias. Griselda, discúlpame. ¿Saben qué tiene de bueno estas reuniones por Zoom y volver a la reunión principal? Que no tardamos tiempo en arrear a la gente que salga de las distintas aulas y vuelva otra vez a la reunión. Es cierto. Bueno, yo estoy teniendo problemas. Estaba interesante el grupo de nosotros. ¿Cuál fue tu grupo, Seba? Había, exactamente. Ahí está, con Graciela. Con Graciela, estaba muy interesante, bueno, y nos volvieron a la sala porque se había completado los 5 minutos. Así que bueno, pero ya una vez que estemos todos, María Emma se va a tener el uso de la palabra. Para el grupo de ansiedad, y escuchando los testimonios de la acción, nos pareció importante recalcar lo que es la red de vínculos. A veces, en forma individual, uno tiene muchas ganas de hacer cosas, pero le cuesta. Cuando hay muchos vínculos, todas las acciones se tornan mucho más fáciles y se llega a más lugares. Exacto, así es. A nosotros también nos faltó tiempo con Silvia de Paraná Plaza. Lo pasamos muy bien. Así que bueno, muy bien, me alegro. Nos alegra infinitamente que lo hayan pasado bien y que nos falte tiempo. Se ve que nos hacía falta tener la interacción. Ahora le pedimos a Milton que nos dé las pautas para poder hacer el menti. Milton. Sí. Bueno, acá estamos entonces, todos en la sala general de nuevo. Va a haber 3 menti. ¿Conocen lo que es el menti? ¿Alguno escuchó hablar de Mentimeter? Sí. Bien. Yo le voy a pasar unos links. Ustedes tienen que entrar, elegir, van a tener que escribir una respuesta corta y luego de eso, cuando todos terminen, le ponen submit para poder enviarlo a lo que ustedes contesten. Cuando me llegan las respuestas, las vamos a compartir para que Silvia vaya viendo la respuesta de cada uno de ustedes. Esto es personal. Se los voy a compartir en el chat. Los links van a estar en el chat, perfecto. Entonces todos tenemos que ir a chat.
Bien. Le damos la palabra a Shirley para que ella, si quiere hacer algún comentario sobre las respuestas. Son un montón. Pueden ver, sí. Ahí pueden Habrá que ver elegir algunas. lo que fue escribiendo cada uno de ustedes. Shirley, no sé si está ahí. ¿Querés habilitar? Sí, a ver, las que estoy como viendo así, es como que se pudo mantener un poco esto de la conexión y las reuniones se pudieron hacer, como, bueno, no pareciera que impidió esto de conectarse o seguir haciendo. O sea, la mayoría de las respuestas parecieran como esto, como que se pudo. Como que estuvimos colaborativos. Sí, como que, claro, colaborativos. En Uruguay más intenso, dice. Sí, seguimos vinculados. Más que colaborativos, estuvimos creativos. Claro, También. eso, hay soluciones ingeniosas, dice por ahí, me parece que sí. Y esto que también disminuyó la actividad, eso me parece que bueno, también creo que eso nos pasó a todos. La actividad. Y bueno, y sí. Como que descubrimos con la crisis nuevas oportunidades solidarias, ¿no? En general muchos dicen eso, me parece, ¿no? Y esto a nosotros, al menos como club, nos permitió conectarnos con otros clubes, nos permitió interactuar, porque bueno, la presencialidad para nosotros es un poco difícil, estamos muy lejos. Entonces, a nosotros nos ayudó esto, a poder conocernos. Aquí está, cómo nos cambió la pandemia. Por allí dicen nada, por ahí no pudimos reunirnos, me hizo muchísimo más colaborativo. Nos hizo más cercanos, unión de vínculos, digo, como que sí, me parece que fue como también el contacto tenía que estar de alguna manera. Sí. Somos positivos. Nadie puso, nos hicimos de muchos más amigos sin tener que pagar el asado, eso no lo escribió nadie. ¡Qué detalle! ¡Tal cual! Vamos a tener el momento de la celebración. ¿Tienen todos preparados una copa? Le damos 3 minutos para preparar la copa, ya. Traeme una copa. Bueno, bueno, si querés brindar con el mate no hay problema, Gris, ¿cómo andás? ¡Con el agua! Pero tenemos 3 minutos. Yo tengo una particular sensación de emoción, no sé ustedes si les pasa lo mismo, pero bueno, yo quiero compartir esta sensación. Yo me quedé pensando en esto de las frases disparadoras, ¿por qué no? ¿Qué disparó? Me quedé pensando en eso. Para mí, una experiencia muy linda. Un segundito porque que abrimos pude el champán. entrar y contestar que fue algo especial. Esa es mi emoción. Qué bueno, ¿no? Qué bueno poder escuchar esto. Sí. Porque me costaba la tecnología. Bueno, y ahora con esto he aprendido muchas cosas. Así que sirvió para algo. Bueno, tenemos preparadas nuestras copas. Lo vamos a invitar en este punto cúlmine del brindis. Acá estamos. Pero,
Algunos Una trajeron especial copas bastante celebración. grandes, se ve que estaban bien preparados. Una especial celebración que merece que sea llevada adelante Por el mejor, ¿quién la por puede el llevar mejor, adelante sino así el es, por mejor? el mejor, el experto. Nuestro querido Javier, el ex gobernador de distrito, Javier Batistori Betich, quien va a compartir con nosotros la celebración. Gracias, querida María Emma. Muy buenas noches, distinguidos rotarios de todos los clubes que participan de esta grata velada. Saludo con cariño al gobernador nominado Eduardo Orso, a la gobernadora propuesta designada Liliana Alberto y a todos los que nos acompañan esta noche de emociones. Y me invitaron a hacer el brindis. Y yo había preparado un buen espumante un par de horas atrás, ya las espumas se fueron, pero las intenciones y el objeto del brindis no va a cambiar. Brindar para celebrar la vida. Creo que pocas veces entendimos el valor de celebrar la vida como en esta pospandemia. Brindar por aquellas emociones por las que pudimos atravesar, las que pudimos superar, las que nos llevaron a cambiar y a modificar hasta ciertos hábitos en nuestras vidas personales y en nuestra vida rotaria. Brindar siempre por este glorioso centenio que Rotary tiene en las espaldas. Brindar por tantos logros. Brindar por lo que vendrá, que es mucho más que lo que se ha dado. Brindar por la alegría de encontrarnos y de estar juntos. Y brindar por sobre todas las cosas, por la certeza de que nuestra acción cotidiana es la que a través del servicio cambia la vida de nuestros semejantes. Porque como siempre he dicho, allí, en aquel lugar del mundo donde se yergue una rueda rotaria, hay una comunidad mejor, hay una comunidad más feliz, engalanada por la acción de los hombres y las mujeres de Rotary. Felicidades, queridos amigos. Salud. 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 Disfrutemos un Tomen, momento. no sean tímidos, tomen todo. Esta no es la mesa de Mirta Legrand, es la mesa de los rotarios. No Vos sos una tenemos que copa de actuar, color para que podemos no se hacerlo note, real. Pillo. Vos usaste una copa de color para que no se note cuánto tenía, estaba llenita. ¿Qué ojo seguís teniendo, eh? Bueno, gracias. acercando al final, Graciela, adelante. Gracias, Javier. Hermoso y emocionante brindis. Son ahora las palabras de un rotario de sabiduría, de experiencia y de acciones positivas, las que escucharemos para dar cierre a este encuentro de emociones. Invitamos a Héctor Fuello, presidente del Rotary Club de Casilda, a darnos su mensaje. Parece que me dejaste grande eso con sabiduría, Graciela, muchas gracias. Bueno. Puede ser que si son muchos años de rotario te dé sabiduría, puede ser, porque tengo muchos años de rotario y con gusto, y vengo de una familia rotaria. Primero quiero agradecer desde Eduardo, que tiró esa idea y que tan rápido la agarraron desde sus compañeros, y a María Emma, Rotary Club de Firmar, y a todos los clubes que uno a uno nos fuimos uniendo para poder hacer que sea realidad este interclub. Uno es consciente que tiene mucho trabajo técnico atrás, que los maceros web están enloquecidos y abrumados, pero ha salido todo perfecto y hay que aplaudir realmente la prolijidad con que han hecho
esta reunión. Y yo creo que el tema era convocante porque a mí este tema personalmente me venía preocupando, como les digo, ya del periodo pasado. Por mi profesión, que soy del área de salud, esta pandemia me ocasionó emociones encontradas. Muchos disgustos en algún momento por cómo veía que era manejada y que no estaba de acuerdo con cómo estaba siendo manejada. En otros momentos, sí, podíamos ver a lo mejor estrés por tener que estar en situaciones no contempladas antes o no pensadas o imaginadas antes. Pero rescato algo que nos dijo Shirley cuando nos disertaba. Las experiencias vividas como forjadoras de nuestros sentimientos. Desde el momento mismo que nacemos. Y pensemos en todas las experiencias vividas dentro del Rotary Club y cómo nos han forjado nuestros sentimientos. Creo que, sin lugar a equivocarme, todos podemos decir que no somos las mismas personas antes de haber estado en el Rotary que ahora que estamos en Rotary. Y cuanto más años vas pasando en Rotary, más experiencias vividas tenés. Algunas muy alegres, otras a lo mejor no tan alegres, algunas que no te generan nada, pero sin lugar a dudas, como dijo Shirley, todas esas experiencias te van marcando y te van forjando tus sentimientos. Yo creo que estamos ante un momento especial para largarnos a innovar en nuestros clubes, a hacer aquellas cosas que a lo mejor veníamos pensando que había que hacerlas y nunca las habíamos hecho. Al tipo de reuniones híbridas, como podrían ser, que algunos están intentando, o a volver a la reunión presencial y mechar con reuniones también digitales, como otros clubes están intentando. Creo que tenemos que buscarle la vuelta, y ahí está el sentido, y como lo dije antes en el grupo, saber medir lo digital o lo electrónico o lo virtual, está más dicho virtual, y en eso nos adiestró y nos educó muy bien Javier, saber medir lo digital con lo presencial, saber dosificarlo a ambos, porque indudablemente todo lo digital tiene una ventaja impresionante, porque nos acerca, nos permite estar en lugares o aprendiendo remotamente cuando sería muy difícil trasladarlo. Pero sin lugar a dudas, como seres humanos necesitamos relacionarnos. Necesitamos abrazar al amigo, necesitamos mirarlo a los ojos, necesitamos compartir una cena o un desayuno, sobre todo clubes como el mío, que con 60 y pico de años está acostumbrado que todos los martes tenía una reunión con cena. Y hubo que acostumbrarse a que eso no era. Creo que avanzar en este tipo de temas, en este tipo de reuniones, donde enfrentamos con decisión a hablar sobre los sentimientos particulares de los rotarios y los sentimientos en conjunto de los clubes, es muy sano para poder caminar hacia adelante y hacer que nuestros clubes sigan creciendo. Los felicito a todos, les doy las buenas noches y adelante con nuestros clubes rotarios. Muchas gracias. Bravo.